Bueno, pues regresamos de la entrevista, en este caso con el candidato del Partido Popular a las elecciones europeas, con Gabriel Mato. Habíamos comentado, así terminamos la entrevista, de hecho, que tendríamos tiempo en este caso de tertulia con compañeros periodistas, pero en este caso, y como excepción, y dado que la entrevista, como habrán notado, es grabada en la jornada de ayer, seguimos con más entrevistas. Hoy no habrá tertulia, con motivo, entre otras cosas, de esas elecciones europeas, que ahora sí, ya que están a la vuelta de la esquina, como saben, ya último día oficial de campaña, mañana día de reflexión y el próximo día 9, domingo, como ya saben todos ustedes, pues ya a ejercer nuestro derecho al voto. Y vamos a hablar en esta ocasión, segunda entrevista de la jornada de este viernes, con Midalia Machín, que como ya conocen ustedes es consejera de Universidades de Ciencia, Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias. Muy buenas tardes, Midalia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muy bienvenida. Muchas gracias. Midalia, vamos a hablar evidentemente de las elecciones europeas, porque es así, la actualidad manda, pero antes hablamos de la visita del presidente del Gobierno de Canarias, de Fernando Clavijo, a Lanzarote, que estuvo ayer por aquí y que dio para mucho. En principio han enviado diferentes comunicados, diferentes notas de prensa, hemos visto las imágenes de diferentes visitas. ¿Contenta en general con lo que se está consiguiendo desde el Gobierno de Canarias por y para la isla de Lanzarote? Sí, o sea, obviamente ayer era un día importante por varias razones. Se firmaba el convenio de vivienda, sabemos la problemática que hay en Canarias con el tema de la vivienda y concretamente aquí en Lanzarote la dificultad que estamos teniendo. Se están construyendo ya unas 137 viviendas de protección oficial, hay proyectadas otras 126 en el municipio de Yaiza. Lo que se ha cerrado es un convenio en el que Cabildo también, aunque no tiene potestad, porque es una potestad del Gobierno de Canarias en participar en construcción o ceder suelo, en este caso para vivienda de protección oficial o vivienda en régimen de alquiler, según las opciones que se vayan dando, bueno, firmando un convenio entre ambas instituciones, y bienvenido sea, porque eso también nos va a aliviar. Luego hacíamos una visita al Instituto Marítimo Pesquero, o sea, Escuela de Pesca como se conoce popularmente, pero bueno, el Instituto Marítimo Pesquero es una referencia no solo en Canarias, sino a nivel estatal por sus instalaciones, y es una visita que cada vez que voy a mí me encanta hacerla porque aprendo muchísimas cosas y sobre todo porque uno tiene que sentirse orgullosa de algo tan valioso que tenemos en esta isla. Y quizás lo que yo destacaría de la visita de ayer es esa inauguración del Centro de Atención Temprana. Fundamental para la isla, una reivindicación histórica de la familia. La atención temprana se venía ejerciendo aquí con Adislán, o sea, es de quien se ha ocupado de toda esta parte. Pues ahora viene un apoyo más que es el Centro de Atención Temprana, justo se abría en el Hospital Molina Orosa, muy visible, o sea, cuando llegamos al hospital lo vamos a ver y nada, muy contentos porque están cumpliendo con cuestiones que para nosotros eran vitales y estamos cumpliendo con los ciudadanos. Algo que sí, visita, inauguración, digamos, por cierto, que se pondrá en funcionamiento, creo que lo mencionaban en la información, a partir del mes de julio oficialmente, y donde también está, por cierto, la consejera de Sanidad, con la que también hemos hablado recientemente. Totalmente de acuerdo con la unidad de atención temprana, es decir, se suma a esas unidades, resto de unidades que había en el resto de Canarias y que Lanzarote también lo demandaban desde hace muchísimo tiempo. Mirale, vamos a hablar de las elecciones europeas, todavía que podemos, porque ya mañana sabemos que es ese famoso día de reflexión y el próximo domingo ya a votar todo el mundo. ¿Cuál es el mensaje que se lanza desde Coalición Canaria, Migdalia? Uno cuando ha visto los debates tanto a nivel estatal o en debates que hayan surgido en los medios de comunicación, realmente los partidos estatales ni en sus discursos ni en sus agendas nombran a Canarias. Por eso es tan necesario que un partido como Coalición Canaria esté presente en Bruselas y todo lo que significa la Unión Europea para nosotros. Que hoy seamos región ultraperiférica, que es un término que jurídicamente queda así anclado en los distintos documentos de la Unión Europea, es porque representa nuestra lejanía del territorio continental. Para entendernos, y como lo decimos aquí en Lanzarote, de nuestra lejanía de la península, eso representa la región ultraperiférica y lo que significa para nosotros, en cuanto hay muchas cuestiones que se llevan a cabo por parte de la Unión Europea que quizás no somos conscientes, pero Europa está muy presente en nosotros. Me refiero a cuestiones como agrícolas, a cuestiones de cambio climático, a cuestiones también de planes energéticos. Muchos de los fondos, programas y proyectos que se ejecutan en ayuntamientos, cabildo, el gobierno de Canarias, ciencia e innovación, del cual soy la consejera del gobierno de Canarias, prácticamente los fondos del 100% nos llegan desde Europa. Por eso es tan importante tener ese acento canario en Bruselas. Y Migdalia, cuando, bueno, sin ir más lejos, acabamos de escuchar al candidato del Partido Popular, a Gabriel Mato, y también lo escuchábamos en la presidenta del Partido Popular de Lanzarote, Astrid Pérez. Cuando ustedes escuchan decir
bueno, de hecho, con estas mismas palabras y literales, Sí, digo, lo escuchamos. Astrid Pérez ha dicho es un fake, la papeleta de Coalición Canaria es un fake, no es Coalición Canaria, es PNV, y el PNV nunca, digo lo que han trasladado, nunca ha votado a favor de Canarias, sino todo lo contrario. ¿Qué tienen ustedes que decir a estas afirmaciones? La diferencia de nosotros con partidos de corte estatal, tipo PP, tipo PSOE, es que nosotros no tenemos obediencia a nadie, solo defendemos los intereses de Canarias por encima de todo. Y eso se voy a poner un ejemplo para que podamos encontrar el símil. Que Cristina Valido esté en el Congreso nos ha valido para conseguir que las guaguas sean gratuitas al 100% aquí, en este archipiélago, que recordemos que el PSOE votó en contra en su momento y finalmente lo acabaron aceptando. Que tengamos el 75% de descuento, eso es porque ha habido un representante en el Congreso de los Diputados. Que hayamos conseguido también distintos acuerdos que tenemos que llevar a acuerdo con el tema de la inmigración, es porque tenemos una persona que se hable de agenda canaria, solo lo hacemos nosotros. El resto de partidos también han querido adjudicárselo, pero cuando hay acento canario en distintas instituciones es cuando nos toman en cuenta. Por eso es imprescindible que nosotros tengamos y que defendamos esta tierra por encima de todo. Y primero porque Coalición Canaria debe estar en los sitios donde se toman las decisiones y por eso tenemos que estar en la Unión Europea. Seamos realistas, es imposible que Coalición Canaria obtenga nada en estas elecciones, eso es lo que dice también el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Qué contestan? Imposible no es, o sea, es nuestro conseguir el apoyo y que la gente entienda la importancia que es para nosotros tener esa vinculación. Mira, nosotros tenemos un tema que lamentablemente por nuestra situación geográfica siempre nos va a estar latente, que es el tema de la inmigración. Yo me niego a vivir en una comunidad autónoma donde nos deshumanicemos con algo tan vital como es la vida de las personas. En este caso estamos hablando de las rutas migratorias más peligrosas del mundo por la alta probabilidad que tienes de fallecer. Y ahí Europa ha mirado para otro lado y el Estado de España, como Estado miembro de la Unión Europea, tampoco nos ha ayudado como tenía que ayudar. Se ha firmado el Pacto de la Migración. Para nosotros, Coalición Canaria, tendríamos que haber hecho un pacto más ambicioso, más valiente y mucho más allá. Llegaron a un acuerdo para sacarlo adelante, pero no estábamos de acuerdo al 100% con lo que se reflejaba. La inmigración es un tema que lamentablemente nos va a seguir golpeando a Canarias, pero tenemos que involucrar al resto de instituciones que nos ayuden, porque nosotras solas no podemos sacarlo adelante, solo tenemos que ver los menores no acompañados que hay mismo en Canarias, que hablamos alrededor de unos 5.000. Cosas que se habían comprometido a traslados y a día de hoy todavía siguen las cosas como siguen. Por eso digo que es tan vital estar en la Unión Europea, porque las políticas migratorias dependen de la Unión Europea y solo con diplomacia y cooperación es como podemos parar esta situación y eso lo tienen que hacer la Unión Europea. ¿Creen, Migdalia, que a ustedes les perjudica o les beneficia ese mensaje que están lanzando también esos mismos partidos, que de hecho recientemente aquí en tertulias políticas lo han hecho, de vincularlos a ustedes constantemente con la derecha? Me parece que plantean un extremo, los extremismos nunca son buenos en política y de decir, eso no sirve para nada, si votas a un partido, si votas a otro, finalmente cada uno tiene que centrarse en su campaña y en lo que puede ofrecer. Nosotros ofrecemos defender a Canarias por encima de Canarias y eso ninguno de ellos lo puede decir. ¿Pero se consideran ustedes un partido de derecha? Nosotros nos consideramos un partido con nuestra ideología progresista, que estamos dentro de España, o sea, España, Canarias, esta es nuestra cuestión, no replanteamos ni un extremo ni del otro. Ellos son los que han polarizado y que han jugado de un sitio para otro en el sentido, si eres de este partido no puedo hablar con el otro, o sea, son como en extremos, o sea, así se ha polarizado todos los ciudadanos, en este caso españoles, en el sentido de cómo se lleva toda la política, pero nosotros en este caso, yo estoy de Diario Está, que somos una formación política progresista. ¿Cuáles son los otros retos que lleva Carlos Alonso, en este caso el candidato de Coalición Canaria, por cierto también con Osvaldo Betancourt, que lo acompaña sí, en esas listas? Ha hablado de la inmigración, ¿cuáles otros retos plantea y lleva para alzar esa voz en Europa, como decíamos, en favor de Canarias? Carlos es una persona con muchísima experiencia, fue presidente del Cabildo de Tenerife durante varios años y además, bueno, una cuestión personal, funcionario de la Unión Europea también, y eso conlleva también que conoce perfectamente el gigante de instituciones que es todo lo que conlleva la Unión Europea. Él planteaba la ley de residencias, una ley de residencias en el sentido de conociendo la problemática que tenemos en este caso de vivienda en Canarias, como que las viviendas, la serie de normativas fueran para los canarios, independientemente que siga viniendo gente obviamente, pero establecer una serie de medidas. Está claro que esa es una de las cuestiones que más nos preocupa ahora mismo y él lo planteaba pues entre sus iniciativas electorales.
Eres optimista, Migdalia, y terminaremos ya el último mensaje de esta entrevista. Ahora hablamos de sus áreas, pero terminaremos hablando también de las elecciones. Pero eres optimista de cara, pues, a todo esto que hemos comentado, ¿no? Tú misma lo has reconocido, que si se ponen a decir que si Coalición Canaria no, que no vale de nada y demás, lo que percibes en las calles, que es lo que importa al final realmente. ¿Eres optimista de cara al próximo domingo? Uno siempre tiene que salir a ganar y uno siempre tiene que transmitir su mensaje. Nosotros hemos el único partido de Lanzarote que se ha atrevido a hacer un encuentro político, lo hemos hecho nosotros. Ningún otro lo ha hecho porque no tiene ese músculo. En ese sentido, pues bueno, nosotros somos un partido muy vivo en las épocas electorales. Obviamente no tenemos la visibilidad de los partidos estatales estar continuamente en medios de corte estatal, pero obviamente nos lanzamos a la calle y nuestro voto es de tú a tú, de puerta a puerta, y esa cercanía, y eso lo estamos haciendo a día de hoy. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje. Terminaremos también haciendo un llamamiento por la parte que nos toca incluso a los propios medios de comunicación, que hay que ir a votar, que es lo importante. Vamos a centrarnos en las áreas que gestionas en Migdalia, como bien sabemos, universidades, ciencia, innovación y cultura. Vamos con el tema de educación, porque creo que es muy interesante y que hay muchísima gente siempre esperando a este tema, porque ya se ha anunciado, ya se ha publicado ese listado definitivo de becas a estudios universitarios. Sí, el último listado ya definitivo, 7 millones de euros, y en el cual me encantaría que hubiera salido antes, por distintos procedimientos se ha retrasado, pero bueno, ya está aquí. Ahora hay una convocatoria anticipada para gente que no recibió, en este caso, la ayuda en función a las bases como estaban establecidas. Obviamente es un dinero que queda restante y bueno, eso siempre se suele hacer en el sentido de recuperar y volver a hacer un cribado con todo lo que tienen que ver, que cumplan una serie de requisitos para poder asignar una nueva beca. ¿La intención o la lucha por tu parte, Migdalia, es continuar aumentando, incrementando estas ayudas? Sí se puede, sí, viendo entre las perspectivas económicas como las tenemos y la incertidumbre que hay, tener un gobierno a nivel estatal no muy sólido y con una prórroga de presupuestos también nos dificulta a nosotros a la hora de cómo son nuestros contextos económicos. Independientemente de eso, siempre que podamos lo vamos a hacer, y también me encantaría que pudieran salir antes y no que se retrasaran. Y en cuanto a, siempre pregunto lo mismo, pero bueno, ya sabemos que tiramos siempre para la isla, ¿no? En este caso, dentro del ámbito educativo, del área de educación, ¿hay algún asunto pendiente, Migdalia, o por el que estés luchando o que creas que conviene a Lanzarote y que todavía no se haya conseguido? Bueno, hablamos siempre de la Universidad de Verano, de tenerla cuanto antes aquí en Lanzarote, volver a recuperarla, y todo lo que sea también pues reforzar la escuela de turismo, la escuela de enfermería, que obviamente somos conscientes, aunque depende del Cabildo, somos conscientes de las dificultades que tienen en algunas ocasiones, y todo eso siempre lo ponemos sobre la mesa, y siempre lo que tenemos que buscar es excelencia académica. Eso es lo que siempre buscamos con ese tipo de situaciones. Soy consciente de que viviendo en una isla menos poblada se dificulta todo si quieres salir a estudiar fuera, a no ser que quieras estudiar enfermería, turismo o un ciclo superior, y sé que las dificultades que pasan en la familia para que sus hijos vayan a estudiar fuera. Porque siempre, bueno, sin ir más lejos, en ese tercer foro de reconstrucción hablaban uno de los, cuanto al futuro de la isla, uno de los puntos que ponían sobre la mesa, especialmente los empresarios, era quizás en algunos ámbitos puntualmente la falta de formación. Claro, por eso pregunto, porque muchas veces no es que no queramos formarnos, sino que ya conocemos que aquí en Lanzarote hay, pero muy pocos ámbitos, ¿no? Sectores, y tenemos que irnos fuera, y cuando nos toca irnos fuera, pues ya sabemos que no todo el mundo se lo puede permitir, ¿no? Exacto, cuando hemos hablado justo ayer en el foro de reconstrucción se hablaba de la formación, cuando los rectores tienen la autonomía universitaria para elegir o cómo seguir en este caso distintos estudios, pero obviamente tenemos mucha relación con las dos universidades públicas, también con las privadas, pero a mí me toca defender las públicas, que son las que financiamos, y en este caso sabemos que tiene que haber una actualización de ciertos grados que tienen, o máster o doctorados que tienen que ir actualizándose a los nuevos tiempos. Cuando se aprueba un nuevo grado, un máster o un doctorado, tiene un recorrido enorme de todos los organismos que tienen que pasar, primero para que cumpla con el marco legal universitario y para que tenga una calidad. Entonces siempre lo que buscamos es la excelencia académica desde ese punto de vista y sabiendo los esfuerzos que hacen las universidades por actualizarse. Hay otro asunto, hablando precisamente de ayudas y de ofrecer herramientas, y nos vamos al sector de la cultura. También han salido las ayudas a los proyectos culturales, que yo no sé si son muy demandadas y también se han
incrementado o no, y en cualquier caso, si vemos que la cultura sigue triunfando en Canarias, Migdalia. La cultura hace un esfuerzo enorme por salir adelante y desde aquí siempre que tengo la oportunidad les agradezco la paciencia que han tenido porque sé las dificultades que hemos tenido a la hora de sacar estas ayudas, 4 millones de euros para gran formato, mediano y pequeño en distintos ámbitos de la cultura, y obviamente hace poco teníamos una reunión en Gran Canaria, en Tenerife, con distintos sectores en que explicábamos las circunstancias a las que estábamos enfrentándonos en la consejería, y bueno, ya ha salido y a partir de ahora espero que salga el resto también de sumen de ayudas que tenemos. Hay otro asunto también, Migdalia, no nos podemos olvidar de ciencia e innovación, evidentemente, que ya lo hemos comentado en anteriores entrevistas, es algo que a lo mejor pilla un poco más lejos porque no todo el mundo tiene que entender o no, o que se habla poco de ello, pero que es fundamental y más en los tiempos en los que estamos. Creo que hay novedades o hay intención de tener novedades con respecto a esa ley de la ciencia, ¿no?, en Canarias. Sí, bueno, nuestro objetivo es tener una ley de la ciencia actualizada, adaptada a la nueva realidad que tenemos en Canarias, la que tenemos data de 2001 y se ha quedado totalmente obsoleta. Mi objetivo es que aquí a final del año entre en el Parlamento y que se debata. A grandes rasgos lo que estamos buscando es adaptar la normativa a la normativa estatal, la investigación, el desarrollo dentro de todo lo que tiene científico-tecnológico y obviamente que abarque todas las distintas cuestiones que se tienen que llevar a cabo en ciencia en Canarias y que queden reflejados. Lo estamos haciendo con un proceso participativo en el cual los distintos sectores implicados, pues obviamente se les pide implicación en el sentido que nos den distintos puntos de vista. De nada nos vale redactar una ley que solo quede en el gobierno, una ley tiene que ser participativa porque al final será el marco regulatorio que nos movamos todos. Claro, porque eso iba a decir, ¿no?, que como bien empezaba este asunto de la ley de ciencia, no todo el mundo tiene por qué entender y demás, pero al final, ¿qué mensaje lanzamos para que entiendan la importancia de esta ley de ciencia? ¿En qué se beneficiarían y quiénes de esta ley de ciencia? Ahora estamos mucho con innovación y ciencia e investigación, innovación y ciencia a la velocidad que va a una velocidad tremenda y tenemos que adaptar. Nuestro principal reto es la transferencia de conocimiento al tejido productivo y así pues, bueno, provocar un crecimiento económico. Desde centros privados, desde empresas, desde universidad, desde startups que desde distintas están llevándose a cabo, lo que se trata es generar un ecosistema que ya está y lo que se trata es que todo esto sea un efecto tractor para generar un cambio, es lo que se está buscando y obviamente la internacionalización. Siempre digo que desde aquí de Canarias se hacen cosas maravillosas que no se conocen. Bueno, hace poco lanzábamos el primer satélite canario, el Alicio 1, tenemos organismos de referencia como es el Astrofísico, el Instituto Tecnológico de Canarias, la Plataforma Oceánica de Canarias que se encarga de estudiar nuestros océanos, el cambio climático y distintas cosas se están llevando a cabo también por las universidades, muy interesante y que se puede hacer ciencia desde aquí desde Canarias. Otra de nuestras claves es retener talento y atraer talento, o sea, eso es fundamental para nosotros. Justo, eso iba a comentar, ¿no? Por todas estas cosas que has comentado que se han hecho y se siguen haciendo desde Canarias, creo que es importante hablar y comentar el tema de la ciencia y la innovación, y justo esto último es en lo que me iba a centrar, que es importantísimo, yo creo, porque yo creo que todo lo que hemos hablado con respecto a estas áreas tiene que ver y mucho con eso, con atraer talento de fuera que llegue aquí a Canarias y sobre todo y más importante que el talento que tenemos en Canarias no se nos vaya, ¿no? Exacto, pues ese es también nuestro objetivo. Obviamente creo en el binomio público-privado para sacarlo adelante, trabajar de una manera unida con todos los sectores. Hace poco en Gran Canaria teníamos un encuentro con distintos sectores en el cual hablábamos de desde cuándo su punto de vista pues había que mejorar en ciertas cuestiones y obviamente de seguir apoyándonos. De la Agencia de la Ciencia e Innovación tenemos un proyecto súper ambicioso que es el Spain Living Lab, un proyecto con inteligencia artificial dedicado al turismo. Nosotros somos un potencial en turismo y somos referencia en cuanto a archipiélago a muchos lugares del mundo, de cómo hemos sido capaces de desarrollarlo. Obviamente estamos en un momento de repensarnos ciertas cuestiones, pero está claro que en ese sentido hay proyectos muy interesantes que se están sacando desde Canarias basados en innovación. Pues Migdalia, nos queda poquito tiempo, como decía, yo creo que conviene terminar como empezamos, en este caso de cara a esas elecciones europeas, a este domingo día 9, donde ya todos vamos a ejercer oficialmente nuestro derecho al voto, bueno, todos los que quieran, pero cuantos más mejor, evidentemente. ¿Con qué mensaje nos quedamos de cara a esas elecciones, Migdalia? Que necesitamos acento canario en Bruselas, que nadie nos defiende como coalición canaria en el sentido de que no nos debemos a partidos estatales, sino simplemente defender los Canarias por encima de todo.
Pues nos quedamos con ese mensaje por parte, en este caso, de Coalición Canaria, de Migdalia Machín. Muchísimas gracias, Migdalia, y seguiremos hablando, por supuesto, también después de esas elecciones europeas. Ok, gracias. Gracias. Y a todos ustedes, nada, yo me despido por hoy, ahora sí, la jornada de este viernes, pero les invito a quedarse con nosotros a lo largo de la tarde, siempre lo hacemos, pero hoy habrá un poco, digamos, programación especial, precisamente, y como hemos comentado, con motivo de esas elecciones europeas. Ya mañana es día de reflexión, el domingo ejercemos derecho al voto, y por la parte que nos toca, labor también, por supuestísimo, siempre lo decimos por parte de los medios de comunicación, es que cuanto menor porcentaje de gente que se quede en casa, pues mejor. Con lo cual, todo el mundo a votar el próximo día 9 a lo largo de la tarde. Les invito a que se queden con nosotros porque se irán repitiendo las diferentes entrevistas de los diferentes candidatos. En este caso, Carlos Alonso por parte de Coalición Canaria, Lorena López, Nueva Canarias, Gabriel Mato por parte del Partido Popular y Fernando López Aguilar por parte del Partido Socialista. A lo largo de la tarde, entrevista de los diferentes candidatos a las elecciones europeas. Yo me despido. Buenas tardes.